La resurrección no se trata de una tumba vacía, sino que está lleno de poder, esperanza y transformación. Y lo más importante, la promesa de que también nosotros estaremos resucitando con Él. De esto trata este mensaje. Estamos seguros de que será de mucha bendición para sus vidas. Comenzamos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a Platiquemos, un episodio más y cerrando ya estos temas que hemos venido abordando ya a lo largo de 4 semanas y hoy pues culminamos, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su martirio allá en el Getsemaní. Recordamos, queridos hermanos, la traición de Judas, recordamos cómo Él fue entregado en manos de los romanos, traicionado y también juzgado injustamente, y la gente eligió a Barrabás en vez de a Jesús. Y ahora pues después de su muerte, Él después de haber entregado su espíritu, murió 3 días, pero al tercer día resucitó, y de eso queremos hablar en esta ocasión, Juan José. Sí, es Valerio, buenas noches Valerio, y así mismo a las personas que nos están viendo, Valerio, y tal como lo mencionabas, justamente en estas semanas hemos aprendido realmente, Valerio, mucho en cuanto a la vida de Jesús, mucho en cuanto a las últimas horas de Jesús antes de que Él fuera crucificado, antes de que Él haya dicho esta frase, consumado es. Y realmente, como decías, Valerio, es que hay mucho de qué aprender de esto, y tal vez hoy vamos a concluir estos episodios, pero no estamos diciendo que ya Aquí lo terminamos, sino que hay más de qué hablar, Valerio y yo primero, quizás del próximo año, pero hoy queremos hablar de algo que estamos seguros, Valerio, que va a ser de gran bendición. Exactamente, Juan José, con el hecho de decir concluimos esta serie, no significa que el mensaje solo queda ahí. Sin duda alguna, la palabra de Dios es eterna, es profunda, es inmensa, que cuando nos metemos cada vez que vamos a las Escrituras, encontramos un tesoro nuevo. Y acerca de la muerte, la resurrección de Cristo, su sacrificio, todo lo que hizo por nosotros, es muy profundo. Y hablando de la resurrección, es uno de los fundamentos, es el fundamento del cristianismo. Eso, dice Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación, vana fuera todo lo que hacemos, nuestro sacrificio, nuestro tiempo, todo lo que hacemos para Dios sería en vano, porque tuviéramos a un Dios que no pudo vencer la muerte. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos un Dios que sí resucitó, y ese Dios, ese Cristo que resucitó al tercer día, ya con un cuerpo glorificado, nos da a nosotros como creyentes en ese mensaje, en esa buena noticia, una esperanza no solamente para la vida futura, Juan José, sino que también para el aquí y ahora, para ahora. Si Jesús, nuestro Dios, nuestro hermano mayor, el primogénito de todos sus hermanos, el más grande, si Él derrotó la misma muerte, aquella muerte que se burla de nosotros, Juan José, porque en cada pueblo hay un cementerio. Es algo que nunca, antes de la muerte de Jesús, la resurrección era un mito. Nadie había resucitado, pero cuando llegó Jesús, eso dejó de ser un mito. Él venció a la muerte, y nosotros los cristianos creemos que no morimos, sino que descansamos. Y Jesús dijo en San Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué mensaje tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Hay un requisito: creer en quién, no en cualquier Dios, creer en mí, dice Jesús. El que cree en mí, el que pone su confianza en mí, el que deposita su fe en mí, aunque muera, aunque descanse de este trabajo, de esta labor en la tierra, vivirá. Y esto, Juan José, es muy inmenso y es una esperanza para nosotros. Sí, justamente cuando hablamos de la resurrección de Jesús, Valerio, lo primero que se nos tiene que venir en la mente es esto, es la palabra esperanza, Valerio, porque sabemos que, tal como lo mencionabas, es que cuando vamos a morir, Jesús mismo nos dijo: el que esté muerto va a resucitar.
Y no es eso, y no solo va a resucitar Valerio, sino que vamos a tener morada con él. Jesús mismo lo dijo, Valerio, mientras que él estaba en la multitud con sus discípulos: yo voy con mi Padre y haré una morada, o haré un lugar allí conmigo. Y ese lugar, Valerio, ese es lo que estamos esperando ahora. Y lo que mencionabas es que cuando hablamos de la esperanza o cuando hablamos de la resurrección, es que en todo eso nos basamos también, Valerio, tal como lo dijo Pablo. Si Jesús no hubiera resucitado, pues yo creo que en vano sería todo esto, Valerio. Y el mensaje a todo esto, Valerio, yo creo que cuando leemos la historia de Juan en capítulo 11, cuando Jesús le dice esto a Marta, y cuando él, mientras que aún estaba con sus discípulos, Valerio, es increíble. Creo que el mensaje que nos enseña todo esto, cuando Jesús andaba en medio de sus discípulos, en ocasiones les mencionó que él iba a tener que pasar por sufrimientos, que él iba a morir, pero él dijo: pero yo voy a volver, pero yo voy a resucitar al tercer día. Esa es la esperanza que Jesús dejó para sus discípulos. Pero ¿qué pasó? Yo creo que ya conocemos cómo transcurrió la historia. Y es increíble, Valerio, que si no estoy mal, dos mujeres cuando visitaban la tumba de Jesús, ¿qué nos da a entender esto? Que ellos olvidaron el mensaje de Jesús. Los discípulos olvidaron el mensaje de Jesús, porque quizás en la Biblia no encontramos, pero quizás los discípulos estaban en una casa, quizás triste, quizás decepcionado, porque ellos quizás aún creían que un rey los iba a liberar, Valerio. Y habían olvidado eso, Valerio, la resurrección, la esperanza. Y es muy increíble cuando el ángel visita, o las mujeres miran a los dos ángeles, si no estoy mal, y les dicen: ¿por qué están buscando entre los muertos el que vive? Acordaos lo que él dijo, que al tercer día él iba a resucitar. Yo creo que este es el mensaje para todos, Valerio. Yo creo que esta es la esperanza que hoy en día no debemos olvidar. Tal vez podremos decir hoy, Valerio: pero yo no he olvidado que tal vez no he olvidado esa esperanza. Pero tristemente, Valerio, yo creo que nuestra fe va en otras cosas, Valerio. Quizás de alguna otra manera nos olvidamos de esta esperanza. Yo creo que nos afanamos como Marta, Valerio. Yo creo que nos llegamos a ocuparnos en otras cosas, y nuestra esperanza en Jesús, yo creo que se desvanece tal como lo hicieron los discípulos. Sí, Juan José, y cuando mencionas esto, también aquellos discípulos que iban de camino a Emaús, ellos no tenían esa esperanza. Ellos se habían olvidado del mensaje de la resurrección. Y mientras ellos iban caminando, él sale a su encuentro, iba caminando con ellos. Pero como ellos habían perdido esa esperanza, ellos estaban tristes, cabizbajos, y le empiezan a contar al mismo Jesús resucitado todo lo que había pasado. Y él les empieza a relatar las profecías. Y después se dan cuenta, no ardía nuestro corazón cuando él hablaba con nosotros. Y esa es la esperanza, que en un momento difícil, en un momento muy fuerte, él nos da esa vida aquí y ahora. No solamente dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Posiblemente, querido hermano, ahorita estés vivo físicamente, pero emocionalmente estás muerto. Y dices: por dentro no estoy vivo, ya no hay vida para mí, soy un muerto en vida. Y pues muchas veces estamos así. Y este mensaje de Cristo Jesús es la esperanza para nosotros, que Él venció la muerte. Y eso, Juan José, nos da la seguridad a nosotros, nos da la certeza, nos da la esperanza de que nosotros podemos salir adelante en medio de cualquier circunstancia. Podemos salir. Y esto, el mensaje de la resurrección, no solamente habla de una esperanza, sino que también nos demuestra que tenemos un Dios poderoso. El poder de la resurrección, Juan José. ¿Cómo es esto? ¿Cómo trabaja el poder de la resurrección? Y queremos basarnos en Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí, Juan José, la resurrección de Jesús no solo fue
un evento histórico, sino también demuestra el poder divino de Dios para nuestras vidas, demuestra que cambió el rumbo de la historia. La resurrección de Cristo demuestra el poder de Dios sobre el pecado y la muerte. Qué hermoso es esto, Juan José. Ayer en la iglesia predicaba y hablaba acerca de culminar nuestro trabajo, de terminar nuestra carrera. Así como Jesús dijo, ya no hay nada más que hacer, todo está cumplido, entregó su espíritu y murió. Él completó la labor por nosotros, y así aquí nos muestra en toda la historia, desde el Génesis, desde que Adán y Eva pecaron, desde que ellos pecaron, fallaron delante de Dios, no había esperanza. Nadie podía completar esta labor de vencer a la muerte. Nadie podía vencer al pecado. Dios les dio la ley a los israelitas y defraudaron, fallaron, cayeron. No podían completar esa labor, no podían completar ese trabajo. Nadie pudo vencer a la muerte, nadie pudo vencer al pecado. Pero vino Jesús y le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay nada más. Jesús completó la labor, y ese es el poder de la resurrección, Juan José. Y es muy bonito, Valerio, escuchar que realmente Jesús llegó a cumplir la obra. Él mismo cumplió esa obra, y qué bonito también, Valerio, escuchar que la obra que Él ha dejado en nosotros, Él también lo va a concluir. Y también, Valerio, cuando mencionabas que los discípulos iban camino a Emaús, cuando los discípulos estaban escuchando a Jesús hablar de las profecías, recordándoles un poco de lo que Él les había dicho mientras que Él aún estaba vivo, Valerio, o cuando Él aún estaba en su ministerio, los discípulos llegaron a decir esto: ¿acaso no ardía nuestro corazón? Yo creo que ese también tiene que ser nuestro lema cuando, Valerio, cuando llegamos o cuando volvemos a las Escrituras, nuestro corazón también debe de volver a arder, Valerio, tal como lo hacían los discípulos. Los discípulos decían, ¿cómo ardía nuestro corazón? Cuando Él explicaba, con razón nuestro corazón quizás palpitaba muy rápido. Y nosotros, Valerio, cuando regresamos a las Escrituras, cuando volvemos a leer la resurrección de Jesús, ese también tiene que ser el sentimiento de nosotros, Valerio. Y también, Valerio, cuando hablamos de la esperanza, Valerio, me da curiosidad, Valerio. Yo creo que muchas veces llegamos a buscar, Valerio, a Jesús en lugares equivocados. En el caso de las mujeres, Valerio, quizás ellos estaban haciendo algo bien, Valerio, pero tristemente se habían olvidado de la esperanza. Yo creo que no estaban preparados, Valerio. Yo creo que qué bonito hubiera sido, Valerio, quizás la historia hubiese sido un poco diferente si los discípulos quizás un sábado, quizás por la noche hubieran dicho, no, hombre, es que Jesús dijo que Él iba a resucitar. Mañana temprano vayamos a la tumba, vayamos a presenciarlo. Pero en vez de eso, Valerio, se olvidaron de la esperanza. Y yo creo que el ángel mismo les dijo, es que ¿por qué olvidaron esto? Acuérdense que Él no está aquí, Él iba a resucitar. Yo creo que todo esto, Valerio, nos tiene que dejar un mensaje también, es que ¿qué estamos haciendo nosotros también con esa esperanza, Valerio? Los discípulos en su momento quizás se olvidaron de esto, pero la buena noticia, Valerio, es que hoy nosotros ya tenemos ese manual de vida. El manual de vida es la Biblia, Valerio, que ya tenemos la Biblia. Yo creo que ya vimos los errores de los discípulos, Valerio. Tenemos que aprender de eso. Yo creo que hoy en día, la pregunta también para los que nos están viendo, ¿qué estamos haciendo nosotros para conservar esa esperanza? ¿Estamos buscando a Jesús en el lugar correcto? En dado caso de las mujeres, estaban en una tumba. Quizás en una tumba debieron quizás de estar en un monte, quizás esperando la venida de Jesús. Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que hacer, Valerio. Yo creo que conservar nuestra esperanza, compartir nuestra esperanza con las personas que quizás tienen dudas, Valerio. Exactamente, la resurrección de Cristo Jesús no es un mito. Y muchas veces caemos en ese error. Creemos en un Cristo solamente crucificado, en un Jesús que está muerto. No, Jesús no solamente murió,
Él resucitó al tercer día. Él actualmente no está crucificado. Él actualmente está a la diestra del Padre, disfrutando de honor y gloria, pero también está intercediendo por ti, por mí. ¿Por qué? Porque Él demostró su poder. Querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos visualizas a través de las redes sociales, Cristo Jesús demostró su poder al resucitar, demostró su poder, dándonos esa seguridad a nosotros de que aquel que resucitó también nos va a vivificar a nosotros, nos va a dar vida, nos va a dar aquella fuerza que ya no tenemos en aquel momento donde aquel fuego se apaga, pero viene un soplo y lo levanta nuevamente. Eso es lo que nos da el poder de la resurrección, nos da esa esperanza, nos da esa fe, nos da ese aliento para seguir creyendo, para seguir sirviendo, para seguir haciendo las cosas con excelencia. De eso se trata el Evangelio. No busquemos a Jesús en la tumba, Él no está en una tumba, Él ya resucitó. Y créeme que Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Y cómo voy a estar así? También la misma resurrección, a través de la resurrección de Cristo Jesús, nosotros podemos ser transformados. 2 Corintios 5:17, un verso muy conocido, dice: de modo si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas que hizo ayer, las cosas que hizo hace un mes, las cosas que hizo hace 10 años, quedaron ahí. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante son todas hechas nuevas. Empieza una historia nueva. Así dicen las Escrituras. Y esto es únicamente gracias, sí, a la muerte de Jesús, claro que sí, pero también gracias a su resurrección tenemos a un Dios vivo con José. Así es, Valerio, y realmente qué bonito, Valerio, escuchar que Pablo, el mismo apóstol Pablo, Valerio, quizás yo creo que él tuvo más razón, o quizás para él tuvo más razón estas palabras que cuando él dijo es que las cosas viejas pasaron, Valerio, y me llama mucho la atención la parte final de esta versión que dice: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y cuando llegamos a comprender cómo era la vida de Pablo, Valerio, yo creo que él tuvo mucha razón en decir estas palabras. Cuando estamos lejos de Cristo o cuando vivimos sin Cristo, realmente es una vida quizás vacía, Valerio, pero él nos llega a decir: pero cuando estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y comienza una nueva. Y esto es cierto, Valerio, y tal como lo mencionabas, que esto nos trae una transformación, Valerio. Y el versículo que leíamos, Valerio, en Romanos 8:11, y es que realmente qué esperanza, qué mayor esperanza tenemos también, Valerio, que Pablo nos llega a recordar nuevamente que ese mismo espíritu que levantó a Jesús dentro de los muertos, ese espíritu mora en nosotros también, Valerio. Yo creo que ese espíritu que vieron los discípulos mientras que cuando llegó el día de Pentecostés, Valerio, cuando el espíritu llegó en medio de los discípulos y hubo un gran viento en medio de ellos, yo creo que quizás ellos vieron lenguas visibles en forma de fuego, Valerio. Ahí estaba el poder del espíritu con los discípulos. Ese es el mismo espíritu que hoy vive en nosotros, Valerio. Sí, José, ese mismo espíritu. Y es algo que mencionas. Pablo tenía razón con decir estas palabras. De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque él tuvo una reputación no tan agradable. Él perseguía a Jesús, él perseguía a los seguidores de Jesús. Según él, perseguía a los cristianos. Según él, perseguían los que predicaban ese mensaje. Y Jesús viene y se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? No estás persiguiendo a aquellos, me estás persiguiendo a mí. Y Pablo se entrega a Jesús y empieza una historia totalmente diferente. Y acá tengo una frase que dice: Jesús transformó a sus seguidores, cambiándolos de temerosos a valientes, de dudosos a creyentes, apasionados. Nos desafiará a vivir de una manera resucitada, abrazando una vida nueva que Jesús nos ofrece. Él a nosotros ahora
nos ofrece una vida nueva, una esperanza nueva. Y queridos hermanos, Él, a aquellos que eran pescadores, los convirtió en pescadores de hombres. Aquellos que le temían a las personas, que le temían al público, los convirtió en aquellos hombres elocuentes que predicaban, dice la palabra, con denuedo, de todo corazón, apasionados. Hablaban como cuando los jóvenes hablan de algún deporte que les apasiona. Pueden pasar horas y horas y horas hablando de un deporte, de alguna serie de televisión, una serie de Netflix, de cualquier pasatiempos. Cuando alguien es apasionado, cuenta y cuenta, puede pasar horas y no se cansa. Y es lo que Jesús hizo en sus seguidores. Ahora, cuando a nosotros llega ese poder transformador, créame, querido hermano, que no te vas a quedar callado. Quieres contarle cuando tienes una buena noticia, cuando te acontece algo bueno. Quieres contarle a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Se lo quieres contar a cualquier persona que se te atraviesa en el camino. Pero ¿y por qué no contamos la buena noticia del Evangelio, José? ¿Por qué no contamos la gran noticia de que nuestro Dios resucitó? De que Él ha transformado mi vida, de que Él me ha mostrado su poder cuando resucitó de los muertos, y a través de su resurrección hoy tengo esperanza de que un día, si me muero, yo sé que solamente voy a descansar, porque cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y van a ascender y van a estar en las nubes con Cristo Jesús, viniendo por aquel pueblo que aún estará en esta tierra. Juan José, qué hermoso mensaje, digno de ser compartido. Sí, Valerio, es que realmente no hay excusas, Valerio, en decir que la resurrección no transforma, Valerio. Yo creo que el gran ejemplo que tenemos aquí es el mismo Pablo, Valerio. Yo creo que gracias a él es que él también, Valerio, llegó a escribir las cartas en el Nuevo Testamento. Yo creo que él sobresale también en cuanto como apóstol en el Nuevo Testamento. Pero si llegamos a ver quién fue Pablo, quizás él se hacía pasar quizás como amigo de Jesús, quizás él, según él, en su vieja vida estaba defendiendo el Evangelio, pero no, sino que estaba en contra. Y realmente no hay excusas, Valerio, y tal vez no hay excusas en decir, no lo sé, es que yo quizás en mi vida soy esto, no lo sé, quizás que en mi pasado yo llegué a hacer tales cosas, que tal vez dije tales cosas, siento que no merezco. Pero es que ahí está Pablo, y tal como les decías hace rato, Valerio, y quizás en nuestra actualidad, si pudiéramos subir tal vez en las noticias cómo era Pablo, yo creo que al escuchar ya un cambio de Pablo, quizás si pudiéramos ver un antes y un después de Pablo, quizás nos daría duda, Valerio, en decir, ¿será que ese es Pablo? ¿Será que realmente estará diciendo las cosas bien o no? Pero ese es el poder de la resurrección, Valerio. Ese es el poder cuando llegamos a tener un encuentro con Jesús. Pablo, tal como lo mencionabas, llegó a tener un encuentro con Jesús mientras iba a Damasco, si no estoy mal. Y Jesús le dije, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él llega a decir, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien persigues. Y después, y no podemos negar, Valerio, que Pablo llegó a tener un cambio cuando llegó a tener un encuentro con Jesús. Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que hacer, Valerio, tener un encuentro con Jesús también. Y el gran ejemplo de Pablo es que en él comenzó una nueva criatura, una nueva vida comenzó desde cuando tuvo un encuentro con Jesús. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Realmente estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por apoyarnos, por visualizar este contenido. Si tú nos visualizas en las redes sociales, muchas gracias. Pero si tú aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, ve ahorita mismo a YouTube, ahí en tu teléfono, ve a suscribirte. Gracias a Dios, ya somos 100 y vamos creciendo poco a poco en este canal de YouTube. Así también estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Spotify. Así que, queridos hermanos, quiero terminar con esta frase. Dice, la resurrección de Jesús es más que un evento histórico. Es la fuente de nuestra esperanza, el poder que nos capacita y la fuerza que nos transforma. Que podamos vivir cada día en la realidad de su resurrección, experimentando su vida abundante
y compartiendo su amor con el mundo. No nos quedemos callados. Este mensaje es digno de ser compartido. Comparte, querido hermano, esta buena noticia. Comparte la esperanza. Comparte el poder de tu Dios. Comparte el poder que te transformó. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima.